Bien, introdujimos el tema de las matrices justamente para poder charlar también de lo que es cadenas de texto, caracteres. En muchos lenguajes, y es muy habitual en lenguajes de alto nivel, ustedes simplemente cuando definen una variable de tipo carácter, la encierran entre comillas. Por ejemplo, texto1 igual app. En muchos lenguajes se trabaja de esa forma. C, no obstante, lo trabaja de manera un poco diferente. Es decir, básicamente los textos, lo que se llama en inglés los strings en C, son matrices de caracteres. ¿Sí? Por eso hemos introducido también el concepto de matrices antes de charlar este tema. Fíjense, yo acá tengo básicamente definidas dos variables, txt1 y txt2, de tipo carácter, y tienen, ¿sí?, los corchetes de apertura y de cierre, indicando que son matrices. Esta no es la forma más correcta de hacerlo a nivel de C, pero va a servir para el ejemplo. Recuerden eso, básicamente en C las cadenas de texto son matrices de caracteres. Matrices de caracteres. Y cuando ustedes definen una matriz, en realidad están definiendo un puntero a el inicio de memoria donde se almacena ese dato. El tema de punteros en C no es tan fácil de asimilar al principio, no es tan fácil de entender, y es algo que vamos a charlar en algún momento. Es una programación un poco más avanzada y que es importante conocerla, aunque no la manejen con lujo de detalle, porque muchas veces cuando ustedes trabajen con una librería, con código reutilizable, se van a encontrar con este tipo de escritura y bueno, van a tener que saber de qué se trata. Los punteros básicamente en C son variables de variables, es decir, un puntero es una variable que apunta a la dirección de memoria donde está almacenada otra variable. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿para qué esa complicación? Nuevamente, ¿por qué? Bueno, siempre caemos en los mismos aspectos. Optimización de recursos, de uso de memoria, es mucho más eficiente y mucho más útil en algunos casos. Al principio, repito, no es tan fácil de entender o de ver esa utilidad, pero existe, obviamente, por eso hace tantos años que el lenguaje está estructurado de esta forma. Ahora, en lo que corresponde a Arduino y a la comodidad de uso, vamos a ver cómo podemos manejarnos. Hablamos de que los textos son matrices de caracteres. Bueno, ya acá tengo definido, repito, no de la forma más correcta, pero tengo definidos dos variables de texto, txt1 y txt2, con los valores, entre comillas, ITEC y Rafaela. Vamos a hacer una simple impresión, una salida por consola. Pueden ver que tenemos definida la consola e imprimimos txt1 y txt2 y nos imprime ITEC y Rafaela en líneas separadas, es decir, aparentemente funciona. Pero vamos a ver que tenemos varios problemas o varias características propias de cómo el lenguaje maneja las cadenas de texto que van a hacer que muchas de las cosas que habitualmente querramos hacer no funcionen. Fíjense, yo podría intentar esto. Yo quiero imprimir en una sola línea ITEC y Rafaela. Por lo tanto, imprimí en una línea txt1, que es ITEC, en la otra txt2, que es Rafaela, y voy a intentar hacer un serial print de txt1 más un espacio más txt2 para imprimir ITEC espacio Rafaela. Y vamos a ver qué sucede. Yo voy a intentar compilarlo esto y me va a dar un error. Me va a decir que los operadores que yo estoy utilizando acá no son válidos. Porque la forma en la cual
trabaja C es diferente para el manejo de cadenas. Bien, vamos a ver cómo solucionamos este error que nos surge, que nosotros inicialmente haciendo una extrapolación o digamos intentando seguir los mismos conceptos que seguiríamos con la operación de números, tratamos de armar una cadena de texto sumando elementos y tenemos la primera parte, ITEC, le sumamos un espacio, ¿sí? Y le sumamos la segunda parte para tener ITEC, espacio Rafaela, todo junto, impreso en la consola. No obstante, el sistema nos está dando un error. Nos dice que esto no es válido. A nivel de C, las cosas se manejan de forma diferente. Lo que podemos hacer es concatenar una cadena en la otra, es decir, sumar una cadena a otra, pero al estilo C. Tenemos una función ya heredada del entorno de C que es stringcat, justamente strcat, y le vamos a decir que queremos a la cadena 1 agregarle la cadena 2. ¿Sí? Perdón, strcat, txt1, txt2. Esto se lee de esa forma, es decir, la cadena 2 va a ser agregada a la cadena 1. Por lo tanto, si ahora nosotros imprimimos txt1, debería darnos ITEC y Rafaela, todo junto. Vamos a intentarlo. Vamos a borrar, limpiar la consola y vamos a intentar subir esto. Debería compilarlo, no dar errores. Lo compila, perfecto, lo sube. Sin embargo, al momento de imprimir, obtenemos las dos variables que teníamos antes, pero no obtenemos el resultado deseado en la salida. Esto se debe a la forma en la que se maneja las cadenas de texto. Si nosotros ahora, fíjense, hacemos un cambio acá, declarando estas variables tipo cadena como punteros, directamente el asterisco se utiliza en C para ese cometido, para indicar que la variable es un puntero que apunta a la dirección de otra. Fíjense cómo ahora el resultado sí es el deseado. Yo tengo impreso acá txt1, que es ITEC, txt2, que es Rafaela. Estoy uniendo, le estoy sumando a la cadena 1, a ITEC, la cadena 2, y estoy imprimiendo cadena 1, que ahora es todo esto junto, es decir, he hecho una modificación. Bueno, esa es un ejemplo, simplemente para que ustedes vean cómo se manejan las cadenas de textos en C. Lo cual pueden rápidamente darse cuenta que no es lo más intuitivo o cómodo del mundo. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo nos manejamos de forma más práctica a nivel de Arduino cuando tenemos que manejar cadenas de texto? Bien, se puede manejar con la forma tradicional, ya vamos a ir aprendiendo más aspectos de cómo utilizar las cadenas de textos y digamos las funciones estándar de la estructura de C en el manejo de textos. Pero una vez más, así como el entorno de Arduino nos facilita el manejo, por ejemplo, de registros con Digital Write, Digital Read, Analog Write, Analog Read, es decir, funciones de alto nivel, en lugar de poder manejar registros directo a bajo nivel, que lo podemos hacer tranquilamente también, en algún momento lo vamos a ver, nos brinda funciones de alto nivel para manejarlo de manera mucho más cómoda. Así como tenemos esas funciones, también en el caso de Arduino tenemos una clase de alto nivel que nos facilita el manejo de cadenas de textos, para no tener que manejarnos al estilo puro de C con el tipo de datochar. Arduino facilita eso trabajando a través de una clase que se llama justamente string. Vamos a quitar esto temporalmente, o si quieren, bueno, vamos a comentarlo, y vamos a definirlo al estilo más
laxo o más cómodo de Arduino, que es utilizando justamente la clase string. Vamos a definir una variable txt1 de tipo cadena con el valor itec y otra txt2 de tipo cadena con el valor Rafaela. Pero estas variables ya son de tipo string. Esto, repito, internamente Arduino lo maneja perfectamente y lo traduce a un manejo estándar de C, pero nos facilita mucho a nosotros el trabajo en el código, en la programación. Fíjense, si yo imprimo txt1 y txt2, esto va a funcionar y va a imprimir perfectamente itec y Rafaela en líneas separadas, como lo hacía antes. Pero si yo ahora querría encadenarlo en una sola línea, podría prácticamente hacer lo siguiente. Imprimo txt1 y ahora sí puedo imprimir un espacio y txt2. Esto ahora va a compilar sin errores. ¿Por qué? Porque txt1 y txt2 son de tipo string y en este caso el objeto serial ya está preparado para trabajar con este formato de datos. Vean que imprimió itec, que lo tengo acá, imprimió Rafaela, txt2, e imprimió itec, espacio, Rafaela, todo con una sola instrucción, que yo la formé gracias a string. Esto tiene muchas comodidades, también para imprimir cualquier tipo de variable. Vamos a suponer que yo quiero imprimir que tengo una variable de tipo flotante que se llama resultado y cuyo valor es 28.54 y yo quiero imprimirlo, ¿sí? Realizando una combinación de una concatenación en la misma instrucción del serial print, como hemos hecho acá. Lo puedo hacer tranquilamente de esta forma. Voy a poner print ln, como venimos haciendo, y puedo, por ejemplo, imprimir el resultado es un espacio o dos puntos, espacio como yo quiera, y sumarle string de resultado. Es decir, fíjense, en una misma línea yo estoy imprimiendo una cadena tipo string y le estoy agregando, ya esta cadena le agrego un espacio, y le estoy agregando resultado, que es de tipo flotante, convertido a un string. ¿Sí? Es decir, en este caso el serial print me va a imprimir 28.54 en este lugar, después de este espacio, pero convertido a cadena. Con lo cual, esto no, no va a tener ningún problema. Si yo lo compilo y lo subo, vamos a probar nuevamente. Vean, imprime itec, Rafaela, itec, espacio Rafaela, que es esta línea, y luego imprime el resultado, es 28.54. Acabo de armar toda una cadena de salida para la consola, mezclando distintos tipos de datos. Gracias a que he hecho esta conversión sobre la marcha, en la misma instrucción, utilizando siempre la clase string que me permite el IDE de Arduino. Si yo no haría esta conversión, si yo intentara a esta cadena de texto, a este string, sumarle resultado, ahí sí me daría un error porque resultado no es string. Yo no puedo mezclar tipos de datos. Observan acá, me dice que los operadores no son válidos. ¿Sí? ¿Sí? Uno es una constante de tipo carácter, es una cadena, y la otra es un número float. ¿Correcto? Resultado es un número float. No puedo mezclar las cosas. Pero si convierto ese valor en texto, sí lo puedo hacer tranquilamente y usarlo, en este caso en la consola, como lo podría usar en una salida o en cualquier dato que yo podría mandar a otro lugar, un resultado que podría estar mandando yo de acá, notificando a un servidor, o un texto que yo mandaría a otro lado.
Fíjense que lo estoy formando al texto en la misma salida del print ln. Insisto, esto lo estoy haciendo gracias a la clase string que me facilita, que el IDE de Arduino me proporciona y que me facilita el manejo de cadenas de textos. Repito también, no tiene nada de malo, muy por el contrario, trabajar con la forma nativa de C, de manejo de cadenas. Es muy eficiente, tengo muchísimo control, pero para aquel que no está acostumbrado es más estricto y más incómodo de manejar. Por esa misma razón, el entorno de Arduino introdujo en su momento en la clase string. Todo tiene su costo. Ustedes dicen, bueno, ¿para qué me voy a preocupar de manejarme de esta forma si lo puedo hacer a través de la clase string? Bueno, porque como siempre, esto agrega una pequeña carga extra de espacio, de consumo de recursos a mi código. Es decir, yo estoy, estoy ganando, por un lado, comodidad y resigno performance, ¿sí? Es decir, logro un código que va a ocupar un poquitito más de espacio, que va a tener algunos pequeños detalles, que a efectos prácticos en la mayoría de los casos no lo voy a notar, por eso lo vamos a utilizar habitualmente por la comodidad de manejo. Vean que es mucho más cómodo que manejarnos de la forma habitual. Pero de cualquier manera vamos a tratar de a poco ir interiorizándonos más sobre cómo manejamos caracteres en C, repito, porque muchas veces, aunque no lo hagan ustedes de forma directa, cuando reutilicen códigos de librerías, bueno, códigos de otros programadores que ustedes reusen en el suyo, se van a encontrar muchas veces con el manejo de caracteres habitual y eso les va a permitir interpretarlo mejor, entender qué es lo que el código está haciendo. Pero bueno, vamos a tratar de mezclar ambas cosas. La comodidad de uso de string es también muy evidente y en la mayoría de los casos esa sobrecarga, esa pequeña sobrecarga de recursos que implica el uso de esta clase no es problemática. ¿Sí? En otros casos vamos a tratar de verlo y ver cómo lo manejamos de forma nativa.